libros tanto de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, como el libro de Pablo Muñoz, que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Para la gente que quiera este material, tienen que escribirme solo en esta misma página en privado, tienen que escribirme por privado. Y bueno, tal y como se los había prometido, y todo esto, que este saludo y toda esta introducción era también para dar un poquito de tiempo a que se nos conectara un poquito más de gente. Ya se nos va uniendo cada vez más personas, y quiero, tal y como se los había prometido, presentarles para una conversación que estoy seguro va a ser muy interesante también, y que nos va a enseñar muchísimo a todos de lo que está sucediendo en América Latina, con Cristian Rosas. Estoy con Cristian Rosas, a quien usted ve ahí en pantalla, ahí lo tenemos, es un buen amigo. Nos conocimos precisamente a raíz de todas estas luchas por la vida y la familia. Cristian Rosas es nada más, nada menos que el fundador del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en Perú, que ustedes saben ha tenido una fuerza impresionante y que ha logrado, que ha obtenido, ha logrado conseguir cosas muy importantes a favor de la defensa de la familia, de la vida, a favor de la defensa de los padres, a educar a sus hijos. Cristian, es un placer para mí compartir contigo esta tarde. Vamos a tener un espacio de más o menos una hora para conversar y para compartir sobre diferentes cosas que estoy seguro tienes para ayudarnos también a los costarricenses a entender qué es lo que pasa en América Latina. Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Es un honor estar conversando contigo mediante Zoom de un tema de tanta importancia y tanto valor. Efectivamente, el Perú ha tenido una experiencia grata a través del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que ha sido el esfuerzo unido de diferentes actores, diferentes pastores, diferentes líderes sociales. Soy uno de los fundadores, entre otros también, que impulsaron este proyecto, ¿no? Como otros pastores y denominaciones que se involucraron, porque lo que defendemos es algo que tiene un valor infinito, no tiene un precio, ¿no? Todo aquello que no se le puede poner un precio, como la vida de un costarricense, la vida de un peruano, la vida de un ser humano, la familia, un esposo, una esposa, no se puede comprar, es lo que se denomina sagrado, porque está apartado del comercio, del tráfico, de la venta y compra. Y todo lo que es sagrado no tiene un precio, tiene un valor, y ese valor es infinito. Y el valor de la vida es incalculable, al igual que el valor de la familia. Es algo incalculable y que no se puede reemplazar fácilmente, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, nos reunimos un grupo de personas que reconocemos estas verdades como autoevidentes, que trascienden los espacios de las naciones y los tiempos a lo largo de la historia, para hacer hincapié en la necesidad de proteger aquello que es verdaderamente sagrado y valioso, como la dignidad humana, que nos da el derecho a la vida. Y en el caso del Perú nunca se aprobó el aborto, en ninguna de sus excepciones, aborto por violación o cualquier otro tipo de aborto, nunca se pudo aprobar, porque felizmente siempre se pudo recordar en público, en la cultura, en la televisión, en las calles, en los medios, en las redes sociales, de que toda persona humana tiene una dignidad que es inherente. Es la dignidad lo que nos da derecho a la vida. Sin dignidad no habría derecho a la vida. Y también defendimos con bastante fortaleza el valor de la familia, ¿no? Y el valor que tienen nuestros hijos también a ser respetados como son, como lo que son, en particular en su identidad, para que sean reconocidos y respetados, no como lo que algunos quisieran que fueran, sino realmente como son. Y eso implica el respeto a su identidad sexual como hombre y mujer, que es la única identidad en el sentido biológico, así como también su identidad cultural y su identidad religiosa, que no puede ser avasallado con procedencia, ¿no? En ese sentido, luchamos para abolir todo intento que pretendía experimentar en la mente de nuestros hijos, induciéndoles a cuestionar lo que son, para luego manipularlos mentalmente, psicológicamente, y en algunos casos extremos hasta llevarles al punto de irles a que se mutilen en órganos saludables de su cuerpo, como ha ocurrido lamentablemente en otros países del mundo, ¿no? Y la gracia de Dios nos acompañó y felizmente en el caso del Perú esto no se aprobó. Cuéntanos un poco cómo nace,
cómo y cuándo nace este movimiento. Eh, y yo creo que pues es importante decirle a la gente, esto es un movimiento, digamos, ligado a alguna iglesia en particular o está ligado, o más bien es un tema nacional que permite que gente de diferentes credos y aún gente que no tiene credo participe. Cuéntanos un poco todo lo que tiene que ver con este movimiento, porque con Mis hijos no te metas se convirtió más que en un refrán, se convirtió en un emblema, se convirtió en una bandera para la gente que en diferentes países quiere defender precisamente ese derecho que como padres tenemos de educar a nuestros hijos en nuestros principios y valores, en nuestros códigos morales, en nuestros códigos espirituales incluso. Entonces, hoy hablábamos con Agustín y con Pablo y fue impresionante escucharlos hablar de los diferentes argumentos científicos, argumentos jurídicos, argumentos académicos también para defender estos temas, pero pues por supuesto, yo les decía también, no tiene absolutamente nada de erróneo ni nada de malo que también haya personas que digan, bueno, yo estoy en contra sencillamente porque tengo una fe o porque creo en X y X cosa que va en contra de lo que me están queriendo imponer. Entonces, háblanos de los orígenes, por favor, Cristian, de este movimiento. Sí. Bueno, nosotros desde el año 2011 en el Perú, por lo menos nos impulsamos a través de diferentes colectivos pro familia y pro vida, como la Coordinadora Nacional Pro Familia, entre otros, para defender a nuestras libertades y nuestra dignidad, nuestra identidad. Sin embargo, en el año 2016 decidimos replantear la forma como ejercíamos nuestros derechos ciudadanos y redibujamos nuestra estrategia creando un movimiento de masas. Le dimos color, le dimos bandera, le dimos precisamente una insignia, un emblema, el cual cualquiera pueda coger, y sobre todo resolvimos una meta, un objetivo, ¿no? El objetivo de Con Mis hijos no te metas es erradicar la ideología de género del Estado, del continente y del mundo, porque estamos convencidos que mientras haya ideología de género en algún rincón del planeta, la amenaza a la justicia en todos lados sigue latente. Y consideramos esta resolución porque vemos que es imposible coexistir con la injusticia o convivir con la mentira, porque eso trae consecuencias reales. El hecho de aceptar dócilmente la imposición del mal nos convierte en cómplices, más aún en esta época en que vivimos, porque ya no vivimos en épocas imperiales o monárquicas, donde las decisiones tenían un peso mucho mayor en los reyes o en los emperadores. Ahora vivimos en repúblicas, donde el fin supremo de los estados es precisamente la persona humana. En otras palabras, tenemos una responsabilidad como ciudadanos en cuanto a cómo se dirige el curso y el desarrollo de nuestras naciones. Y en ese sentido, nosotros como ciudadanos responsables no podíamos permanecer al margen mientras se pretendía imponer la mentira de forma legal. Y esto es algo que lo hemos impulsado apelando a nuestros derechos ciudadanos, indistintamente del credo de la persona, porque no es necesario que uno tenga alguna creencia religiosa en particular para reconocer aquello que antecede la religión. En otras palabras, antes de la fundación de la iglesia cristiana, o antes de la fundación de la religión o del Estado, era el ser humano, hombre y mujer, ¿no? Entonces, esa es la primera institución, es el primer denominador común que existe entre un ateo y un cristiano, entre un comunista y un capitalista, el ser humano. El ser humano trasciende espacios y trasciende los tiempos. Entonces, el ser humano se reconoce. Yo reconozco la humanidad del conjunto de la especie. No importa el color o no importa la etnia. Esto que nosotros lo tomamos como algo tan obvio, evidente, no lo fue así hace 200 años atrás. Antes se pensaba que habían subhumanos. En otras palabras, habían la especie evolucionada y había los subhumanos que aún no habían evolucionado. Y esto permitió que el racismo fuera legal. Hace poco, hace 80 años atrás, se tenían zoológicos humanos en Europa, ¿no? En Bruselas, donde ahora está el Parlamento Europeo, ha servido pues un pretexto perfecto para tapar lo que antes era, pues antes en Bélgica, en Alemania, se tenían grandes zoológicos humanos que eran centros de recreación, donde ponían a pigmeos de África y a nativos del Amazonas al costado de chimpancés,
y los ponían tratando de inducir a los niños a creer una superstición, que aquellos seres vivientes que veían no eran humanos, sino eran subhumanos. Esto impulsó a ideas más radicales aún durante el siglo pasado, que buscaba purificar la raza por medio de planes eugenésicos, que es el tratar de minimizar y borrar lo que se consideraba la mala hierba para que florezca la mejor raza en su mejor expresión genética, por lo menos. Y estos son, digamos, la aplicación de pensamientos trasnochados. Por ejemplo, es parte de la influencia de Friedrich Nietzsche, ¿no? Que hablaba del Übermensch o el ultrahombre, ¿no? Concepto que muchos anhelaron y pensaban que se podía conseguir por medio de la fuerza. Por eso es que Hitler, los primeros en asesinar fueron los propios alemanes que tenían problemas congénitos. También la eutanasia, ¿no? Que busca dar fin a las personas que tienen enfermedades incurables o quienes se consideran que no pueden ser ya tratadas, ¿no? Entonces, estas creencias o estas supersticiones marcaron la historia humana, no se quedaron en libros, en una biblioteca, no, se convirtieron en política pública, y una vez que fue política pública y fue política de Estado y fue cultura, ahora vemos la historia con vergüenza de cómo se pudo permitir esto. Sin embargo, también vemos en la historia la otra respuesta. Vemos que cuando los cristianos, convencidos de que Cristo es la verdad y que su palabra es la verdad, actuaron fielmente en honor a la verdad. Entonces, cristianos como John Locke recordaba que toda persona tiene una dignidad, porque toda persona proyecta la imagen y semejanza de Dios. Wilberforce decía que como todos somos dignos, no podemos ser comercializados porque no somos objetos, no somos cosas que se compran y se venden. No, tenemos una dignidad, y él fue quien logró abolir el comercio de esclavos en 1807 y eventualmente la esclavitud en su totalidad, basados en una convicción. ¿Qué convicción? La convicción de que todo ser humano tiene una dignidad inherente, y esta convicción está anclada a que todo ser humano refleja la imagen y semejanza de Dios. Estas convicciones a lo largo de la historia es la herencia de la civilización cristiana. Ahora le llamamos civilización occidental. Antes le llamamos civilización cristiana, y antes de eso se le llamaba en Europa Christendom, o lo que sería traducido al español el reino del reino de Cristo, o el reino de los cielos, ¿no? Y es que, aunque quizás extraño, nosotros actualmente en el derecho internacional y vigente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, tenemos establecido la teoría del derecho natural. Por ejemplo, se reconoce en la Declaración de los Derechos Humanos y el genoma humano, en el artículo 1, que la dignidad es intrínseca al genoma. Y como es intrínseca al genoma, que tiene toda la codificación genética del ser humano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmado en San José, Costa Rica, establece que el derecho a la vida entonces es desde la concepción. El verbo que se emplea para referirse a la familia y al matrimonio no es se establece a la familia como la unión de un hombre y una mujer, no. No se dice se define, no. Se dice se reconoce. ¿Por qué? Porque la cosmovisión cristiana nos hace recordar que el modelo familiar biológico es único e inmutable a lo largo de la historia. En otras palabras, no importa si uno es chino, africano, peruano, costarricense, hoy, 100 siglos atrás o 100 siglos después, todo ser humano tiene que provenir de un padre o una madre, de un espermatozoide y de un óvulo. No existe otra forma de engendrar vida. Y ese diseño, al no provenir de la especie humana o de los hombres o de las leyes, no puede ser modificado por ello. Es como, no sé si en Costa Rica es conocido este programa mexicano, El Chavo del Ocho. No sé si lo han escuchado. Sí, Ya, claro, claro. hubo un episodio en El Chavo del Ocho que me hizo recordar lo que acaba de ocurrir en Costa Rica. Kiko se vuelve presidente y dice, por decreto digo que el domingo prohibido morirse. Los lunes no puede llover. No puede llover. Eso no Y lo algo vi. parecido,
Sí, una escena parecida es lo que hemos visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y con Ujú, sus opiniones consultivas, ahora en el caso de Costa Rica en particular, se pretende que con un decreto o con una pluma humana se reconfigure la realidad biológica del ser humano. ujú. Y eso es algo imposible, porque es la legalización de una fantasía, de un delirio, de una superstición. O sea, todo ser humano proviene de un padre y una madre, es inmodificable esto. ¿Y esto qué significa? Y acá va el análisis pertinente. Los derechos son de las personas humanas. No hay derechos de las ideas. No hay derechos de las creencias, no, hay derechos de las personas humanas, porque son las personas quienes fueron creados libres para expresar lo que cree, lo que piensa, lo que siente, lo que imagina. Es el derecho de la persona a expresar bien o mal. En otras palabras, solo en el occidente puedes encontrar un anarquista o un ateo o un blasfemo o alguien hereje que no muere, que tiene todo el respeto de sus derechos. Pero si tú blasfemas contra Mahoma en la ley Sharia, te decapitan. Si tú te vuelves oposición de un régimen totalitario, como en la época de la Unión Soviética, o Corea del Norte ahora, o inclusive la misma China, te encarcelan o te torturan o te matan. Porque bajo el sistema totalitario se presume que la fuente de legitimidad o del derecho es el hombre, por el hombre y para el hombre. En Ujú. cambio, la otra premisa en la política internacional es que existe un derecho natural, un orden natural que ha sido establecido antes de los hombres y va a continuar después aún de los hombres, o sea, trasciende la historia. El gran debate de la historia humana ha sido la siguiente, ¿no? O el conjunto humano, de forma individual, colectiva, social, nacional, se somete a esto que es autoevidente, es racional, es lógico, o se subleva para exaltar ideas que contradicen la realidad. Por ejemplo, si el derecho es de la persona humana, quien tiene el derecho supremo o superior es el niño, porque el niño es indefenso, el niño es un fin en sí mismo. Pero cuando se abroga el derecho superior del niño, el niño se convierte en un objeto, en una cosa, y puede ser adoptado por un solo hombre o una sola mujer o dos mujeres o dos hombres. Y eso vulnera la dignidad del niño, porque el niño no es un medio de realización, el niño no es un objeto de adopción, no, es un sujeto de adopción, es un fin supremo. El niño huérfano es quien tiene derecho a ser adoptado y recuperar lo que pierde. ¿Qué pierde un niño huérfano? Un padre y una madre. En otras palabras, solamente abrogando el derecho humano y el interés superior del niño, se podría adquirir un ser humano como si fuera un esclavo, con una excusa netamente materialista, que Acabas te de, dice le doy té y casa. Así es, acabas de mencionar un tema importantísimo. No pudimos ahondar eso en la conversación que tuvimos con Agustín y con Pablo, pero creo que es importantísimo que lo menciones. El interés superior del niño. Estamos peleando por una nueva generación, estamos luchando por que a la nueva generación no se le adoctrine con estas ideas que van en contra de los principios que sus padres les queremos enseñar. Uno de los ataques, y supongo que ha sido tu caso también, bueno, hemos hablado un poquito de esto también cuando nos hemos visto y cuando hemos conversado por teléfono, el movimiento que lideras allá en Perú y bueno, y que se ha extendido a toda América Latina, ha sido fuertemente atacado por estos grupos que también, esto sí lo decíamos en la transmisión de temprano, básicamente estos grupos, su estrategia es amedrentar, su estrategia es tratar de deslegitimar y normalmente, muy normalmente o casi siempre no tienen algún argumento de peso, sino que más bien normalmente sus argumentos son ofensas, son insultos y son calificativos para tratar de deslegitimar. Y creo que lo que acabas de mencionar es importantísimo para que la gente que nos está viendo y que ya se nos está sumando, vamos a ver, aquí, ya lo resolví. Me estaban diciendo que no se estaba escuchando lo que estaba diciendo. ¿Y ya me escuchas ahí, Cristian?
Sí, perfecto, perfecto. Ok, perdón a la gente, estábamos aquí con el audio bloqueado. Te decía, Cristian, que lo que acabas de mencionar es importantísimo porque, y supongo que ha sido tu caso también, los argumentos, las estrategias de estos grupos normalmente son atacar por atacar sin argumentos, con calificativos, porque no pueden concebir que nosotros defendamos algo que acabas de mencionar, el interés superior del niño, el interés superior de la persona menor de edad, que me parece que es fundamental. No tuvimos tiempo de hablarlo en la transmisión de temprano y yo creo que es importante que ahondemos un poquito más en eso. No es un tema solamente de la creencia, de la fe, de la religión, como mucha gente ha querido encasillarlo ahí. Hay argumentos, acabas de mencionar, y mucha gente estaba aquí aplaudiendo la manera en que estás desarrollando estos argumentos. Hay muchísimos argumentos por los cuales podríamos poner sobre la mesa, o con los cuales podríamos poner sobre la mesa el por qué estamos donde estamos y en la posición que estamos. Pero supongo, Cristian, que ha sido también allá fuertemente atacado, fuertemente tu movimiento, con Mis Hijos No Te Metas, y la gente que colabora contigo también allá en Perú, movimiento que, y lo repito, se ha extendido a toda América Latina, pero un poco ha sido, me parece a mí, una estrategia que lejos de, es mi manera de pensar, me puedes decir si pensás diferente, lejos de debilitar los movimientos, más bien los ha hecho crecer, porque al pueblo le ha indignado ver que esta gente se dedica a atacar, atacar y atacar sin argumentos, incluso a tratar de humillar y deslegitimar a las personas que encabezamos movimientos o que encabezamos discursos a favor de la vida y la familia, y más bien se nos ha unido más gente precisamente en defensa de ese interés superior de la persona menor de edad. Mira, una de las ventajas que hemos tenido en Perú con el colectivo es que hemos tratado de aplicar una estrategia no convencional para desarrollar esta lucha, ¿no? Todo lo que no se puede definir no se puede derrotar. Entonces, nuestro grito fue a qué nos enfrentamos. Y nosotros lo clasificamos como la ideología de género, para dar a entender que nos enfrentamos a una interpretación de la realidad, a una conceptualización más. No es una revelación divina, no es una profecía que ha sido entregada desde los cielos a Simón de Beauvoir, no, es simplemente una interpretación sociológica de la realidad, ¿no? Segundo, el colectivo se desarrolló no en base a una persona, porque el colectivo adrede nunca delegó cargos de jerarquía, sino éramos voceros y coordinadores. De esa forma, se permitía replicar el esfuerzo sin tener conexión un grupo con otro grupo. En el caso del Perú, ahí han salido tantas personas a marchar en tantos distritos y en tantas ciudades que personalmente no conozco quizás solamente el 10%, el 15% de quienes realmente estuvieron detrás, porque la idea del movimiento era que fuera replicable, y es por eso que hemos trascendido a países como Argentina, Uruguay, Francia, Europa, ¿no? Muchas veces me he encontrado con personas que han recogido todo el kit de la información y los diseños y lo han empleado en sus naciones y ha sido un éxito rotundo porque no se trata de una persona o de una jerarquía, sino se trata de un movimiento de masas que defiende una verdad que es autoevidente, ¿no? Ahora, qué bueno que compartes los ataques, porque efectivamente hay ataques que son, digamos, de personas confundidas o impactadas, que no entienden la temática, y hay ataques por comisión. En el caso del Perú hubo una ONG en particular que recibió dinero de entidades extranjeras para hacer un documental contra el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y se llamó el documental Género Bajo Ataque. Viajó a Costa Rica a cubrir precisamente tu campaña, después, ¿no? Diciendo, casi gana un presidente, ¿no? A poquísimo porcentaje de ser presidente de Costa Rica, que repite el discurso pro vida, pro familia, con mis hijos no te metas, y también fueron a otras naciones, ¿no? A Estados Unidos. Finalmente, después de ese reportaje, ¿no? Que fue millonario, hecho por el fundador de una ONG feminista en el Perú, a los meses resultó que las personas que había contratado en Costa Rica, en Brasil, como camarógrafas, lo denunciaron por violación sexual. Entonces, el hombre resultó un depravado que pretendía acusar más bien a todos de lo que él mismo proyectaba. En otras palabras, cuando el mal se le deja solo ser mal, se le resiste y se le batalla, ellos mismos se confunden
responden y ellos mismos se enredan en su trampa. Así como está escrito, ¿no? Este proverbio, ¿no? Prepara trampa, cava foso y en ella caerás. Y eso es lo que ha pasado en nuestra experiencia. O sea, los ataques de quienes han pretendido intimidar, generar algún tipo de zozobra, vergüenza, con el tiempo se ha revuelto la piedra sobre ellos y han dejado el camino libre. Esto ha permitido que nosotros avancemos en otras naciones. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfará. Ninguna mentira es eterna. La verdad no muere, es inmutable, es permanente. La verdad afronta todo desafío, es lógica, es racional, es emocional. Y la verdad solamente requiere de expositores que estén dispuestos a darle voz, a darle sonido, a darle cuerpo y a estar dispuestos a sufrir por ella. Porque, por ejemplo, ¿quién iría a pensar que reafirmar algo tan evidente, tan biológico, tan genético, tan neurológico, como que el ser humano tiene solamente una identidad sexual, hombre o mujer, iría a ser razón de burla? Era algo inconcebible hace 20 años, 10 años atrás. Sin embargo, hoy se levantan profetas de la locura para tratar de intimidar a los cuerdos, a las personas que tienen sentido básico elemental. Y repiten argumentos que son del siglo pasado. Cuando Simone de Beauvoir lanza el libro El segundo sexo, en 1948, no había ecografía 5D como lo hay ahora. Ahora sabemos que la madre embarazada puede reconocer el sexo de su hijo antes que nazca, a los 5 meses. Quizás ahí tuvo certeza Simón de Beauvoir cuando dijo la mujer no nace, es cierto. La mujer es mujer desde antes que nazca. Pero no es que se convierte en mujer, no, lo fue desde el momento de la concepción, fue mujer, desde el genoma. Entonces la pregunta es si ese genoma de minutos, ¿no? O de horas en ser fertilizado, ¿quién lo decidió? No lo decidió el padre, no lo decidió la madre, no lo decidió el sujeto. O sea, como se diría, vino de fábrica. Eso es por naturaleza. Eso es porque hay alguien que ha decidido que en su especie haya hombres y mujeres. Ahora, lo bueno es que como la verdad no tiene fecha de vencimiento, nunca caduca, solamente puede ser atacada, en algunos países ya venció la ideología de género. Quiero hacer mención de 2 países en particular. Uno es en Hungría, país donde reside nada menos que el propio George Soros. En ese país acaban de retirar licencia a las universidades que enseñaban teoría de género como si fuera un curso académico. Porque no es un curso académico, es un curso de superstición. Es solamente una fantasía. Debería estar quizás bajo las clases de fantasía literaria, ¿no? En vez de sociología. Y eso es un hecho concreto. No es siquiera... Que dicho sea de paso, Cristian, aquí en Costa Rica, pues también ya hay cursos, universidades estatales en esa línea ideológica. Es algo que se ha extendido por el mundo. Ahora vamos a hablar con más detalle de eso, pero en definitiva, estos grupos se han organizado. Qué bueno que hables de los ejemplos donde se ha logrado vencer a la ideología de género, porque pues servirá de ejemplos para los que estamos luchando en otros países. Y también importante decirte que uno de esos argumentos ya lo vi aquí en un comentario, y es, sobre todo estoy leyendo, así lo hice con la otra, con el otro Facebook Live, sobre todo estoy leyendo los comentarios en contra, para que la gente diga, es que solo hablan, aquí estoy poniendo las preguntas, algunas, las que logro leer, porque evidentemente no me da tiempo de leer todas, pero ya apareció uno diciendo que la ideología de género no existe, lo cual es muy común que nos lo digan a quienes defendemos la vida y la familia. Continúa, estabas hablando de Hungría, creo, ¿verdad? Y voy a responder a esa pregunta ahorita que termino con lo de Inglaterra, ¿no? Entonces, en Hungría se ha prohibido enseñar esto como si fueran cursos académicos, porque no lo son. Y segundo, se ha retrocedido y se ha derogado, mejor dicho, se ha corregido una anécdota bochornosa de la historia humana cuando se aprobó legalmente la mentira llamado eufemísticamente identidad de género. O sea, ahora en Hungría la identidad de género no existe. Solamente hay hombres y mujeres, y punto. Entonces las personas que se disfrazaban del sexo opuesto solamente son eso, personas disfrazadas, pero ya no son reconocidas legalmente como si fueran de otra identidad. En el caso de Inglaterra, vale la pena admirar
este cambio, porque Inglaterra había tenido no uno, sino cientos y miles de casos de cambio de género infantil. O sea, los niños en el colegio eran inducidos a cuestionar lo que son para que cambien su nombre, su identidad, y en algunos casos radicales se les implantaba bombas químicas para manipular el desarrollo natural de su cuerpo y afectarlos hormonalmente. Y en otros casos aún más extremos se llegó a mutilar órganos saludables de su cuerpo que funcionaban perfectamente bien, pero se los mutilaron para que sea coherente con una fantasía. Y esos son hechos que son irreversibles. Felizmente, Inglaterra ha recapacitado sobre este tipo de experimento humano tan degradable y ha prohibido que se autorice a los menores de edad a cambiar de género, ¿no? O a estar sujetos a medicamentos y bombas químicas que han sido asociadas a muchas enfermedades posteriores e inclusive muertes, ¿no? Y también se ha prohibido las mutilaciones de órganos saludables, eufemísticamente llamados cambios de sexo, ¿no? Ahora, es curioso cuando vemos a personas que dicen que la ideología de género no existe, ¿no? Como decía el escritor Mark Twain, decía, es más fácil convencerle a una persona de que le están diciendo una mentira a convencerles de que ha sido engañado, ¿no? O sea, ahora es más fácil, más bien mentir a las personas que decirles que ha sido engañado. Y es algo impresionante. ¿Por qué? Porque la ideología de género es autodescriptivo. ¿Qué significa ideología? Es el estudio de una idea. Es el estudio de una idea. Entonces, el término fue acuñado sociológicamente para explicar las relaciones sociales de los seres humanos. En otras palabras, es un término creado, un concepto, para tratar de interpretar la realidad. Pero no es algo que es científicamente comprobado. Por ejemplo, la ideología de género, que son ideas nomás, o suposiciones o supersticiones, dicen que el sexo no se nace, sino uno llega a hacerlo. Y esto, ¿sabes por qué? Porque Simone de Beauvoir, que era pareja de Jean-Paul Sartre, eran ambos nihilistas y ambos eran existencialistas. En otras palabras, creían en el existencialismo, creían que la existencia la determinaba el pensamiento. Y Sartre fue alumno, a su vez, de Søren Kierkegaard, que fue un cristiano danés muy, muy grande, ¿no? Lo único que Jean-Paul Sartre, siendo su, digamos, su principal admirador y quien continuó con la filosofía del existencialismo, lo llevó al otro extremo de Søren Kierkegaard, ¿no? O sea, una desviación total. Pero estas son ideas nomás, son ideas que te dicen que uno puede ser lo que quiere ser. Algo como lo de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero para pensar primero tienes que existir. No puedes pensar sin existir. O sea, realmente la frase sería al revés, existo, por lo tanto pienso, ¿no? Pero bueno, este tipo de nihilismo ha resurgido y ha penetrado la política recién en 1994 y 95. En otras palabras, desde 1948, que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la década de los 50, 60, cuando se hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? Nunca se usó la palabra género, nunca. O sea, la mujer obtuvo el derecho al sufragio, a votar, nunca aludiendo al género. Nunca la mujer obtuvo igualdades laborales gracias al género, no. Más bien, todo el avance de los derechos de la mujer en la historia han sido adquiridos porque se reconoció, este es el verbo clave, se reconoció que el hombre y la mujer, ambos eran portadores de la imagen y semejanza de Dios, eran iguales en valor y en dignidad. Y si eran iguales en valor y en dignidad, el Estado no podía impedir el desarrollo pleno de sus sueños, sean académicos o sean laborales. En otras palabras, el género no intervino para nada. El género recién aparece en la política en el 95, gracias a Hillary Clinton, cuando su esposo estaba, digamos, con influencia en el gobierno como presidente de los Estados Unidos, y en la Convención del Cairo se menciona por primera vez, y en la Convención de Beijing se redacta por primera vez. Y esto se introduce un nuevo término. Y en este nuevo término, que es el término género, que se introduce en el derecho internacional, se trata de expandir y explicar una interpretación particular de la sociedad por un lente, por
eso ese lente le llaman enfoque, ¿no? Enfoque de género, que no es nada más ni nada menos que decir el lente o la óptica de género, que en realidad se le debería llamar prisma, porque un prisma distorsiona la realidad. O sea, no es un enfoque, es un prisma. El prisma de género que distorsiona la realidad humana. Y esta distorsión, al pretender ser legal, lo único que hace es censurar, perseguir, criminalizar, encarcelar a todo disidente de su pensamiento. En otras palabras, una vez que la mentira se vuelve legal, decir la verdad es un crimen. En el caso del Perú, estuvo vigente por unas semanas, y después fue derogada, felizmente, una ley llamada la Ley de No Discriminación por Identidad de Género. Esta ley suponía que todo individuo tenía que renunciar a su conciencia y tenía que emplear su lengua únicamente para repetir lo que autorizaba el Estado. O sea, como que si la boca hubiera sido de autoría estatal y por lo tanto tendríamos que devolverle nuestra lengua a quien nos la dio. Pero nuestra lengua no viene del Estado, más bien al revés. El Estado ha sido creado para servirnos. Los políticos son asalariados con un fin, servir a la persona humana, defender su dignidad. Y mientras duró esta pintoresca ley en el Perú, ¿no? Algo curioso, una anécdota de la historia humana, un chiste hecho ley, se me invitó a una entrevista, y en esta entrevista vino una mujer disfrazada de hombre. Y esta persona representaba a la Federación Transexual del Perú, ¿no? Y se presenta como no es, ¿no? Y a lo cual le respondo, buenas noches, señora. Y ahí se armó el escándalo, ¿no? ¿Por qué me dice señora si soy hombre? O sea, en su imaginación estaba convencida de que era lo que no era. Pero yo sabía lo que era. Entonces, sus derechos y sus libertades terminan donde empiezan mis derechos y mis libertades, porque yo no soy su súbdito, ni soy esclavo de nadie. Comportarme así sería renunciar a la realidad y renunciar a mi fe. Yo soy libre. La verdad me ha hecho libre. Entonces yo dije, no, me rehúso a decirle señor, porque usted es señora, ¿no? No pretendo hacer una carnicería de mi conciencia para ser un cómplice de la mentira. Entonces me dice, lo puedo denunciar por discriminación de identidad de género. Bueno, pues procedan, ¿no? Procedan, denúncienme, encarcélenme, mátenme de una vez, ¿no? Pero de ninguna forma voy a poder yo decirle blanco a lo que es negro. ¿Por qué? Porque viola la primera ley de la lógica. La primera ley de la lógica nos dice que dos verdades opuestas no pueden ser ciertas a la vez. Antes en los colegios, cuando enseñaban filosofía y enseñaban lógica, en la mayoría de los currículos en Latinoamérica, te ponían ejercicios para que tú descubras verdadero o falso, ¿no? Entonces, tenían un celular, por ejemplo este iPhone, ¿no? El celular es negro, ¿no? Ahí está, negro el celular. Entonces te ponían la pregunta, ¿el celular es negro, verdadero o falso? El celular es blanco, verdadero o falso. Entonces, si ponías esta imagen color negro el celular y la pregunta es, ¿el celular es blanco? ¿Tú qué tenías que poner? Falso. Porque dos verdades opuestas no pueden ser ciertas a la vez. O sea, un ser humano no puede ser hombre y ser mujer a la vez, porque son posiciones contradictorias. O es hombre o es mujer. ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? Entonces, la función de la lógica precisamente consiste en esto, en buscar la verdad, la razón. Renunciar a esto hubiera sido renunciar a la razón, a la lógica. No podemos dejarnos intimidar por los operadores de la mentira, que pretenden apagar el espíritu del ser humano con dos dedos o con una ley, ¿no? Eso de ninguna forma. Es importante seguir resistiendo a la mentira organizada, orquestada globalmente, para que la verdad pueda florecer y pueda resplandecer. Maravilloso lo que nos compartes, Cristian, y quiero también hablar de algo que mencionaste. Hablaste de un reportaje. Creo que hemos tenido ya la oportunidad de compartir en varios foros, sobre todo en uno que se llama Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y pues saludamos a los amigos que de pronto estén conectados, que sean parte del Congreso, y creo que hemos coincidido incluso en algún momento en un evento en el Perú también, lo vimos de cerca, y es el papel de la prensa. El papel
mencionaste el reportaje que hicieron contra Con mis hijos no te metas, también lo internacionalizaron hablando de lo que pasaba en Costa Rica en aquel momento. ¿Cómo interpretas, cómo visualizas lo que está pasando? Acabas de hablar, están articulados, están organizados, están bien financiados, pero además están contando con el apoyo mediático a nivel internacional. Incluso recuerdo en algún momento, estoy hablando de hace muy poco tiempo, estoy hablando de meses o quizá un año a lo sumo, reportajes organizados donde estamos hablando de varios medios de comunicación en Costa Rica, uno regional y otro ligado a una universidad aquí, con otros medios de otros países articulados, muchos medios de varios países haciendo al mismo tiempo reportajes enfocados en dañar a la iglesia cristiana, por ejemplo, enfocados en cuestionar el papel de la iglesia cristiana y enfocados, por supuesto, en golpear a figuras públicas relacionadas con la iglesia cristiana, que por supuesto, bueno, puede haber ahí un elemento de cristianofobia, le llamamos nosotros, pues puede haber un elemento de eso, estoy seguro que lo hay, dicho sea de paso, pero también, evidentemente, tiene que ver con la posición que la iglesia ha asumido en cuanto a los temas vida y familia y en cuanto a la lucha contra la ideología de género. Claro, eso es algo lamentable, pero real, ¿no? Ahora, me preguntaste cómo veo yo este tipo de ataques, ¿no? Y yo me gustaría decir que yo lo veo así como cuando Nikita Khrushchev se paraba en las Naciones Unidas y con el puño en el brazo decía, venceremos, la historia está de nuestro lado. Lo veo con la misma convicción fanática de todo ser errado. O sea, no se puede luchar contra la naturaleza y prevalecer. Eso es imposible. O sea, no hay caso en la historia humana donde la imposición contra la naturaleza, la razón autoevidente, haya prevalecido por siempre. No, no existe. Y tenemos ya miles de años de civilización. Se impone a la fuerza, masacrando a medio mundo y aniquilando a toda oposición y toda disidencia, pero eventualmente cae y colapsa. ¿Por qué? Porque la mentira es insostenible, no tiene vida propia. La mentira para existir requiere de otra mentira o de otro tonto útil, ¿no? Entonces, depende del tonto útil o depende de la persona que opera en favor de la mentira, ¿no? Entonces, yo veo esto simplemente como el desafío de nuestros tiempos, ¿no? El desafío de nuestros tiempos, pero que va a pasar. No hay forma que esto sea eterno porque es algo insostenible. Ahora, nosotros hemos visto estos casos a lo largo de la historia y hemos visto también cómo se han confrontado. El caso del matrimonio homosexual, por ejemplo, no es algo nuevo. Algunos piensan que es algo moderno y es algo que recién está ocurriendo y que la iglesia está, por ejemplo, en el desafío de entender cómo se confronta este escenario. Pero no es así. Por ejemplo, el emperador Nerón de Roma, ¿no? Tuvo 3 matrimonios homosexuales. Y el tercer matrimonio homosexual que tuvo Nerón fue con su ex esclavo, que se llamaba Pitágoras, Heliberto Pitágoras. Y su tercer matrimonio no fue normal. Su tercer matrimonio lo hizo con toda la tradición romana, delante de prefectos y senadores, y lo convirtió en emperatriz de Roma. O sea, el ex esclavo, el Heliberto Pitágoras, se convirtió, como se diría hoy, en primera dama, ¿no? O sea, se convirtió en emperatriz de Roma. Un hombre. Frente a eso, ¿qué hizo la iglesia en su momento? Bueno, el apóstol Pablo redactó la epístola a los romanos y denunció el colapso moral de la cabeza hasta los pies. Aún las mujeres habían abandonado el uso natural de sus cuerpos. Con injusticias ocultan la verdad. Han abandonado la verdad de Dios, ¿no? Y describe la realidad. Él, Pablo, no recurre a la retórica hipérbole porque era un fanático. No, esa era la descripción de todos. Tácito, Juvenal, Senecal, Propercio, Séneca, perdón. Todos describían igual la situación. Era una situación realmente desastrosa, moralmente hablando. Y no se quedó callado en absoluto Pablo. Por eso terminó decapitado por Nerón. Pero no intercambió la verdad eterna del Señor que trastorna el mundo entero por la cómoda mentira, o por el conveniente silencio, o por la conformidad de la indiferencia. No,
vemos un Pablo que afrontó 14 juicios ante Roma porque no podía callar, él tenía la receta, él dijo, no hay otra salvación que no sea en Cristo, que es la verdad, ¿no? Dado a los hombres. Entonces, nosotros cuando vemos esos casos, por ejemplo, el caso de matrimonio homosexual en Costa Rica, aprobado, es solamente un recordatorio de la historia cíclica del hombre. O sea, podemos progresar en ciencia y en cosas materiales de manera lineal, pero el corazón del hombre es cíclico, o sea, regresamos a nuestros errores una y otra vez, ¿no? Lamentablemente, y no aprendemos de esto, ¿no? Y es por eso que en todos los tiempos, y en todos los escenarios, y en todas las naciones, siempre vamos a necesitar de un redentor, alguien superior a nuestras propias fuerzas, que nos dé luces de un camino excelso y sublime, una verdad el cual merezca la pena morir, una verdad el cual merezca la pena vivir, un camino, ¿no? Y para los cristianos no es más que Cristo. Y en esta convicción es que se fundó la civilización cristiana. Es esta convicción que nos ha delegado a nosotros, por ejemplo, la idea de que nacemos libres, así como está en Gálatas 5, ¿no? Ya no nacido de esclava, sino nacido de mujer libre. Eso está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, Gálatas 5 está en la Declaración 1, dice, toda persona nace libre. Y ahí nomás dice, y es dotado de conciencia. Es lo que decía Pablo. Pablo decía, nadie tiene justificación. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy tenemos, que habla de la dignidad inherente, habla de que la persona nace libre, que hemos sido dotados de conciencia, que los derechos son inalienables, o sea, que no provienen del Estado, no proceden del hombre, ni tampoco pueden ser retirados por ellos. Que nuestros derechos son por ser humanos, reconocernos humanos, y son de alcance universal, o sea, en todo el mundo. Todo eso es herencia de una cosmovisión ni siquiera ideológica, sino de una cosmovisión del reino. Por eso le llamaban Christendom, el dominio de Cristo, la civilización cristiana. Entonces, hoy lo que llamamos derechos inalienables es lo que antes se llamaban derechos naturales y lo que antes se llamaban derechos otorgados por Dios mismo. Y lo que los discípulos llamaban el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo. Lo único que ahora le llamamos derecho inalienable, pero un derecho inalienable no tiene ninguna conexión ni con el Estado, ni con el presidente, ni con la sociedad, con nadie. O sea, en esa línea, Cristian, interesantísimo lo que nos hablas y argumentos de mucho peso. En Perú, ¿cómo está la situación? Porque sabemos de las luchas que han tenido en diferentes gobiernos, en movimientos masivos, como bien lo has planteado, donde incluso han llenado puentes con las consignas de con mis hijos no te metas, han llenado las carreteras de personas con miles y miles de familias manifestándose a favor de la vida, a favor de la familia, en contra de la ideología de género y de la imposición que se quiere hacer en las escuelas y colegios. ¿Cuál es el estado de situación en este momento? Y como bien lo mencionabas, podrías ampliar un poquito tal vez o hacernos un resumen de pues cuánto se ha extendido el movimiento, porque bien lo has dicho, en otros países han, por decirlo así, adoptado la razón de ser del movimiento, el nombre, los colores, etcétera. Y hoy por hoy estamos hablando de que en muchos países más, con mis hijos no te metas, es una realidad latente y una realidad que se le para de frente a los gobiernos que quieren imponer esta ideología. Bueno, la verdad es que la última vez que hicimos un conteo de los países que estaban, y había superado más de 40 países a nivel mundial, y llegando hasta Polonia, por ejemplo, ¿no? O sea, en Polonia, ¿quién iba a pensar? Y en otros países de Estados Unidos, por ejemplo, diferentes estados, Canadá, se ha convertido en una lucha global porque es fácil de replicar, ya está diseñado, apela a algo que es universal, algo que es intrínseco, que es el sentido común, la verdad, ¿no? Ahora, en el caso del Perú en particular, si bien formalmente, en el sentido legislativo, no tenemos aprobado el aborto, ni tenemos aprobado la identidad de género, no tenemos ninguna ley realmente en esta materia, en la práctica el gobierno está tratando de forzar su aplicación, pero no del todo. Te quiero compartir un ejemplo. En el caso de Perú ya estamos pasando los 50 días de cuarentena, ¿no? Y se ha ampliado hasta el 30 de junio, ¿no? Y hace unas semanas atrás al presidente se le ocurrió dar oídos a un mal consejo.
de un infiltrado disfrazado de asesor político. Y este activista ideológico recomendó que en plena cuarentena un día salgan los hombres y al otro día salgan las mujeres. En otras palabras, eran salidas por género, ¿no? Un día hombres. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que salían los transexuales. Salían un día, cuando les tocaba mujer, y el otro día, cuando les tocaba hombre, también salían, pero con su DNI, decían, yo soy hombre, mira, acá está mi documento de identidad, soy hombre. Entonces, en otras palabras, le sacaban la vuelta a la ley. Y en un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley y nadie está por debajo de la ley. En un Estado de derecho, que es un concepto que desarrolló un pastor evangélico presbiteriano escocés llamado Samuel Rutherford, explica que al todos ser creados iguales, basado en otro versículo bíblico, ¿no? Dios no hace acepción de personas, pero en el mundo político se le llama somos iguales ante la ley, ¿no? Al ser creados iguales en valor, en un Estado de Derecho nadie está por encima y nadie está por debajo. Tenemos diferentes funciones, pero somos iguales ante la ley. En un Estado de Derecho el presidente no es más que el ciudadano, ni tampoco es menos, pero su función es de servir al ciudadano, ¿no? En un Estado de Derecho nadie puede estar por encima ni por debajo de la ley, pero en el caso de los transexuales sí. Ellos podían salir por su apariencia física, el Día de las Mujeres, y por lo que estaba escrito en su DNI y en cada célula de su cuerpo, como lo que eran, hombres. Entonces, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas decidió lanzar pues, un misil, ¿no? Una onda moderna, ¿no? Que se le llama un tweet. Lanzó un tweet. Y el tweet decía, llamamos al desacato a toda policía y miembro de las Fuerzas Armadas que se le obligue a romper su conciencia y lo que la Constitución establece. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay ley de identidad de género. Y el presidente pretendía impedirle las facultades a los policías que están facultados por ley a solicitar el documento de identidad. Entonces, ¿qué sucedió? Los colectivos LGTBI reclamaban discriminación, diciendo, me están pidiendo mi identificación y yo no me quiero identificar. Pero la ley así establece, la ley le da la facultad a la policía para solicitar que el transeúnte se identifique. Entonces, sin ley, el gobierno se sentía lo suficientemente poderoso, se había inflado y estaba no caminando, estaba levitando y estaba volando, imaginando que nadie iba a reclamar. Cuando se hizo el reclamo, se armó una polémica en el Perú. Hubo una entrevista con un activista de la ideología LGTBI que funge de periodista, y en esa entrevista trató de decir cómo es posible que usted llame el desacato, usted es una persona irresponsable, está usted siendo un delincuente prácticamente, un criminal, un subversivo. Le dije, un momento, le dije, nosotros no vivimos en una monarquía, o sea, la ley no es el rey, el presidente no es un rey, la ley encarnada, no. Vivimos en una república donde la máxima autoridad no es el rey ni el presidente, es la Constitución. Y la Constitución emana su poder del consenso del ciudadano, del ser humano. La Constitución tiene como fin supremo a la persona humana y en ella no establece la identidad de género. No hay ley de identidad de género en el Perú. ¿Y qué sucedió? El propio gobierno tuvo que retroceder en su experimento social y el encargado, el pintoresco que se le ocurrió tremenda anécdota, tuvo que pedir perdón a la población y es más, confesó de la siguiente forma, dijo, la lucha contra el patriarcado tiene que esperar. O sea, lo más ridículo, parecía una escena de Cantinflas. Yo creo que ni a Cantinflas se le hubiera ocurrido tremenda cantinflada. Pero felizmente, en el caso del Perú, pudimos hacer que retrocedan y quebrar, sobre todo, romper este tipo de imposición que pretendía pasar inadvertida, ¿no? Ahora, el mal siempre va a prosperar siempre y cuando las personas que reconozcan el bien no digan y no hagan nada al respecto. Es necesario que la verdad se escuche. Es necesario. Es necesario.
Cristian, estamos cerca de llegar a la hora y habíamos conversado precisamente de que íbamos a hablar más o menos una hora el día de hoy. Y bueno, creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Quiero pues agradecerte miles, en nombre de miles de familias en toda América Latina, el haber liderado y encabezado un movimiento como este. Creo que, y bueno, gracias también a las redes sociales, hoy en día uno puede enterarse de cosas que pasan en otros países. Debo decirte que yo empecé a enterarme precisamente de lo que estaba pasando en América Latina a raíz de cosas en redes sociales que vi del movimiento Con mis hijos no te metas. Hoy por hoy, también las mismas redes sociales nos han permitido, pues no solamente tener una amistad, sino hacer un trabajo conjunto. Y gracias al esfuerzo que muchos, hay muchos grupos, uno se llama Parlamento y Fe, el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, Con mis hijos no te metas, América por la Familia y así, varios grupos que se han ido pues articulando, porque si hay algo que yo creo que todos tenemos claro, Cristian, lo hemos mencionado también en el transcurso de esta transmisión, es que estos grupos que promueven estas ideologías no solamente están muy bien articulados, sino que están muy bien financiados también. Es una de Sí, las cosas con las que pues más nos toca lidiar y ya creo que lo tienen muy claro también. En estos casos siempre cuesta conseguir los recursos para defender la vida y la familia, mientras que estos grupos tienen recursos a manos llenas para incluso compartirlo hasta con los gobiernos y hasta con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, más allá de lo que esté pasando en uno o en otro país, ya hemos mencionado y sabes que acá en Costa Rica entró a regir el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el día de ayer, entró a regir sin una votación democrática en la Asamblea Legislativa, básicamente gracias a una opinión consultiva que el gobierno de Costa Rica, en el gobierno pasado, que es el mismo partido que está actualmente, envía a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana la contesta, pues obviamente con la respuesta que el gobierno quería recibir, la contesta para, en medio de una campaña política que los catapulta y los lleva a tener un segundo gobierno consecutivo. Y esta opinión consultiva, a pesar de las muchas opiniones que indicaban que no era vinculante, pues la convierten en vinculante y pues con el empujoncito de la Sala Constitucional, hoy, sin una ley, sin una discusión democrática, está en vigencia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo cuento para quienes nos ven de otros países y quizás no conocían lo que está pasando. Básicamente, más allá, a lo que quiero llegar es a esto, más allá de lo que esté pasando en algunos países. Hay países, como decimos en Costa Rica, que tienen el cartón lleno, se aprobó todo ya lo que tiene con la ideología de género, pero aún así hay gente que no deja de luchar, hay gente que no deja de trabajar y de buscar que se una más gente a estos movimientos, sobre todo para defender el derecho de los padres, como en el caso de ustedes, a pues, educar a sus hijos en sus principios y valores. ¿A qué quiero llegar, Cristian? Que pase lo que pase, debemos seguir luchando. Hay países donde estos grupos han tenido quizá menos influencia, pero hay otros donde han tenido más y eso no los ha hecho rendirse, sino por el contrario, trabajar con más ahínco, ¿verdad? claro, por supuesto. Y esto es como dar un paso atrás para tomar impulso y dar dos pasos adelante, ¿no? Nosotros debemos recordar lo siguiente, la mentira no es sostenible, requiere recursos, requiere campañas, requiere dinero, requiere ONGs, requiere articularse la mentira. Pero la verdad es autosostenida, la verdad se sostiene sola. Y la verdad va a triunfar siempre, solamente requiere de la valiente voz de quienes estén dispuestos a servir a la verdad. Mira, es cierto que a veces de tanto dinero puede dar sus frutos, ¿no? Pero en el caso de Perú, por ejemplo, que se ha invertido millones de dólares en estas ONGs para imponer el aborto, la identidad de género, tantas leyes, el solo ejercicio de defender la verdad ha hecho que esos millones de dólares, que posiblemente sería del tamaño de una habitación llena de dólares, de un montículo, sean evaporados, se han reducido a cenizas esa plata. Mejor lo hubieran botado al río. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo dispuesto a darle voz a la verdad. Y mientras haya una persona dispuesto a usar su Facebook, Twitter, Instagram, su boca, su voz por la verdad, entonces hay esperanza. La verdad aplastada en la tierra volverá a surgir por medio de nuestras bocas, decía Martin Luther King Jr. Y efectivamente, la verdad siempre triunfará. Así que no nos desanimemos, más bien por el contrario.
que esto sea un desafío para cambiar de modo. Ya hemos pasado de modo defensa, ahora vamos a modo ataque. Al final, es solamente un cambio táctico, porque la verdad tiene que triunfar. Y yo más bien quiero también felicitarte, Fabricio, porque la vez pasada, por unos porcentajes mínimos, casi llegas a ser presidente. Quizás no en el tiempo del Señor, pero yo creo que Dios lo hace todo perfecto y bueno en su debido tiempo, ¿no? Así que estamos prohibidos rendirnos Así en es. esta lucha titánica por la verdad. Así es, Cristian. Saludos, por favor. Bueno, antes de saludar a quienes quiero saludar, eh, por favor, háblanos de cómo puede informarse más la gente del movimiento, alguna página en Facebook, alguna página web, que para conocer más, si la Ahí, gente quiere conocer más de sí, Comisión No ahí Te... tenemos una página en Facebook y en Twitter, con mis hijos no te metas, ¿no? Oficial, donde ustedes lo pueden ver. Y ahí subimos bastante material, noticias, documentos, documentales de lo que está pasando en Francia, en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, y también estudios. Permanentemente estamos activos, ¿no? Informando lo que sucede. Hace poco informamos lo que USAID hizo ante las Naciones Unidas, pidiendo que no se aproveche la crisis del coronavirus para impulsar el aborto. Entonces yo les animo a las personas que están interesadas a poder conectarse, porque el colectivo tiene como misión ser hacedores, ¿no? O sea, es un colectivo porque se caracteriza y anhela realmente caracterizarse por la acción, por los hechos concretos, más allá que por la reflexión, que es una parte importante, pero no es toda, ¿no? Hay que dar frutos, hay que actuar. Y lo mismo para Costa Rica, ¿no? Recordemos la promesa para quienes son cristianos del maestro, ¿no? Dijo, mis ovejas reconocerán mi voz. Y toda persona que pronuncie la verdad le está dando voz al maestro. Y toda persona que está en la verdad lo reconocerá. Así que no hay nada que perder. No hay nada que perder. No hemos querido ser redundantes porque hay algunos temas que ya precisamente tocamos con Pablo Muñoz y con Agustín Laje en la transmisión pasada, pero hablabas de algo importantísimo, cómo algunos gobiernos y algunos colectivos han tratado de aprovechar la crisis y la pandemia para pues lograr colarse y que se aprueben algunos proyectos muy vinculados con esta agenda y con esta ideología. Estoy seguro que en todos los países ha sido así y pues debo decir que como decís vos, hay que seguir peleando. Lo menos, le decía yo ayer a la gente a través de las redes sociales, lo menos o lo peor que podríamos hacer es desanimarnos o dormirnos. Más bien tenemos que estar más despiertos porque, por ejemplo, en el caso nuestro estamos clarísimos en que este tema del matrimonio no es el final de la historia, aunque ellos quieran venderlo así, no. Ahora vienen otro montón de cosas que tienen que ver con objeción de conciencia, objeción de ideario, que tienen que ver con el adoctrinamiento. Si ya estaban tratando de adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas y colegios sin tener la aprobación de este proyecto, ahora imagínense cómo va a ser a partir de ahora. Y una persona, un amigo, escribía también en Twitter un día de estos, y me gustó lo que puso, porque él decía, bueno, esta pandemia, este tiempo en el que hemos tenido que tener a nuestros hijos en casa, lo mejor que podemos hacer es prepararlos precisamente para que cuando tengan que regresar a la escuela vayan entrenados para no aceptar que se les impongan estas ideas en las escuelas y colegios en las que intenten hacerlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos contaba Pablo Muñoz temprano que en el caso de Canadá, allá el gobierno financia escuelas y colegios privados y públicos, confesionales y no confesionales, ¿verdad? Católicos, evangélicos, todos, y por lo tanto a todos, por ese financiamiento les puede imponer ciertos contenidos que en Canadá sabemos cómo es la cosa, ¿verdad, mi querido Cristian? Claro que sí. Y tenemos que estar nosotros siempre vigilantes y no permitir, no podemos callar. Recordemos que no es la primera vez que se emplea el sistema educativo estatal para tratar de inocular estas ideas. Eso ya se hizo antes en la Unión Soviética, se hizo antes con la juventud hitleriana, se hizo antes en los regímenes fascistas, ¿no? Pero siempre es importante que se dé una voz de oposición. Solamente como reflexión final. Cuando Ceausescu en Rumanía había hecho el palacio el más grande del mundo, ¿no? El edificio más grande después del Pentágono en todo el mundo, y se sentía muy fortalecido Rumanía, y por ende toda la Unión Soviética colapsó gracias a la manifestación pública repitiendo una sola palabra. O sea, Rumanía había dicho, Dios no existe, sería un sistema ateo, y la única palabra que el pueblo dijo afuera del gran palacio fue Dios existe.
Dios, y ese fue el evento que colapsó toda la Unión Soviética. O sea, después que ocurrió eso, se sumó Polonia, después de Polonia, y todo colapsó. En otras palabras, es muy importante recordar que declarar la verdad tiene poder. Así es. Tiene poder. Por eso es que a la luz de la Biblia se le llama la espada, ¿no? Porque es la única espada, como decía Martin Luther King Jr., que cuando se desenvaina y se emplea, no mata, sino resucita, sana, libera. Entonces tenemos que usarlo siempre, ¿no? Quiero contar, antes de hacer ya el cierre, una anécdota que me resulta muy graciosa. Aquí hay una persona comentando que pues me está acusando a mí, Cristian, de homosexual, fíjese usted, que es parte un poco de las estrategias de esta gente. Y, a mí también me han acusado de homosexual. y fíjate que hasta dice en cuál iglesia yo me congregaba y bueno, impresionante porque la iglesia que él menciona, yo nunca he ido a una iglesia con el nombre que él menciona. Me parece que está confundida esta persona, que me imagino debe ser una persona que está hablando bajo una identidad falsa, porque pues evidentemente lo que él está diciendo es desde el punto de vista incluso legal, acusable y demandable, pero lo comento aquí porque me causa risa, me causa muchísima gracia ver hasta dónde llega esta gente, hasta dónde llegan estos grupos para tratar de legitimar a los que levantamos la voz. A ver, no somos santos ni estamos, y yo ayer lo decía, no es un tema contra estas personas, no es nada personal contra ellos, ni mucho menos. Yo tengo hasta amigos, tengo personas familiares a las que aprecio, a las que respeto, pero no es un tema que tiene que ver con lo personal, no es nada personal contra ellos. Pero cuando uno ve la manera en que estos grupos utilizan troles, cuentas falsas, etcétera, para lanzar acusaciones de este tipo, yo digo, qué bajo hemos caído en el debate que debería ser un debate de ideas y un debate de argumentos como lo hemos querido hacer hoy con estas transmisiones en vivo, mi querido Cristian. No sé si vas a decir algo más, pero yo quería cerrar mandándole un saludo a tu familia, a tu esposa, a tu familia en general, a tu papá también. Gracias, Fabricio. Bueno, te quería decir que tomes fuerza y coraje, ¿no? Esa es una estrategia de los últimos meses. A mí también me sacaron un Twitter hace poco de una cuenta que ni conozco el chico y todavía mencionaba, yo me acuerdo cuando su padre, un católico, mi padre nunca ha sido católico, soy tercera generación evangélico de mis abuelos, todos mis tíos, mis padres, pero así es la mentira, siempre se delata, como se ha delatado al mencionar una iglesia que ni conocen, ¿no? Pero no hay que hacerle caso porque es algo pintoresco, ¿no? Es algo que le añade un poco de humor al ataque, ¿no? Porque evidencia la impotencia y la desesperación de quienes observan atónitamente sin tener ninguna influencia posible para callar lo que no podemos callar de aquello que hemos visto y hemos oído. Así lo veo yo, no, y la gente puede ver los comentarios, ahí están, pueden leerlos sin ningún problema, porque de verdad así lo tomé con mucha risa, me hizo mucha gracia, porque incluso creo que en la campaña política habían aparecido con algo parecido y pues como bien lo dices, la mentira es imposible que se sostenga. Gracias, Cristian, saludos a tu familia, a tu papá, don Julio Rosas, que ha sido también legislador allá y que ha estado también fuerte en la defensa de la vida y la familia, a tu familia, tu esposa, tu familia en general, de verdad que un placer haber compartido con vos. Les recuerdo, no se me vaya, don Cristian, les recuerdo a la gente que nos está viendo que tengo aquí en Costa Rica, para la gente que ha estado preguntando, es muchísima gente la que preguntó, ayer tuve una transmisión donde en el mismo momento hubo conectadas más de 1.300 personas, hoy tuvimos también una cantidad importante, tanto en la transmisión de temprano con Pablo y Agustín como en esta. Este libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, lo escribió Pablo Muñoz, es un argentino que radica en Canadá y que trae argumentos fuertísimos, una investigación en varias ciencias, pues realmente me resulta interesantísimo el leer este libro y el libro negro de la nueva izquierda, que es el libro que escribieron, y la gente lo conoce mucho acá en Costa Rica, el libro negro de la nueva izquierda que escribieron Nicolás Márquez y Agustín Laje, que dicho sea de paso, me quedan muy poquitos. Mira, ahí está. David, te presento a David. David. Bueno, David. A mí milagrosamente no me ha caído aquí mi hija menor, pero bueno, quería decirles eso y quería decirles también que tanto el video de la transmisión que hicimos hoy con Pablo y Agustín y este video también lo vamos a subir en YouTube.
y lo vamos a estar compartiendo. Le pido que nos siga en las redes sociales, Fabricio Alvarado, que siga esta página y que esté atento porque en cualquier momento voy a pasarles el link ya de esta conversación completa para que ya con tiempo, tal vez en este momento algunos o llegaron tarde o tal vez algunos ya se fueron, bueno, ojalá que ahí en YouTube puedan accesar y verlo completo y escuchar todos estos maravillosos argumentos que nos ha compartido hoy Cristian, que ahora nos presenta a... Victoria, salud, hija. Qué linda, qué linda. Definitivamente una bendición la familia y hay que luchar por ella, hay que pelear por ella. Cristian, gracias de verdad por haber estado conmigo en esta tarde. Gracias, Fabricio, que Dios te bendiga. Chao, chao. Igualmente, igualmente. Saludos a todos allá en el Perú, una nación que queremos mucho. Y bueno, a ustedes también gracias por haberme acompañado en este espacio acá en Facebook. Mañana estamos planeando una transmisión que tiene que ver ya no con estos temas, sino más bien con la cultura financiera. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo la importancia incluso de incluir en el sistema educativo costarricense la cultura financiera, cómo una persona tiene que saber cómo administrar, cómo gastar, cómo no gastar, cómo se usan las tarjetas de crédito. Y en un tiempo como esto es muy importante. Así que mañana vamos a tener un espacio muy interesante con un especialista también argentino que se llama Andrés Panasiuga. Así que los espero mañana en horas de la mañana, tipo 10 de la mañana vamos a estar, creo, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, perdón, vamos a estar en horas de la mañana compartiendo con él. Yo les estaré anunciando igual en redes sociales. Un abrazo a todos, saludos, bendiciones. Uh -huh.